Seguimos adiante 23 minutos. Estás a escoitar Coac FM no 103.4. Arde Coruña, o noso programa comunitario. Podes nos escoitar tamén a través de www.coacfm.org ou a través dos dispositivos móviles na nosa aplicación gratuita de Coac FM. Estamos xa dentro do tempo do tema do mes. Os imos a falar de sanidade pública e para iso temos hoxe a nosa compañeira María Núñez, que nos vai a axudar ca entrevista de hoxe. Bos días, María. Bos días. Bos días. Pois temos, xa temos alguén aquí no estudio para imos a presentar o noso convidado. Vale, sí, como xa sabedes, o tema do mes centrámoslo na sanidade pública. Falaremos en primeiro lugar da hepatitis C e, como sabedes, dous altos cargos da Consellería de Sanidade declararon no pasado 28 de abril ante o xuíz o exdirector xeral da Asistencia Sanitaria, agora xerente da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Vigo, Félix Rubial, e a su directora de farmacia, Carolina González Criado, que o motivo da declaración foi un suposto delito de prevaricación administrativa. Acúsaselles de atrasar supostamente o medicamento que curaba os enfermos de hepatitis C. Este medicamento, comercializado co nome de Sovaldi, é o primeiro antiviral de acción directa para hepatitis C, imprescindible para manter o enfermo con vida. Para falar deste tema, contamos aquí no estudio con Moncho Veras, portavoz da plataforma SOS Sanidade Pública a Coruña. Tamén contaremos telefónicamente con Quique Costas, portavoz dos afectados pola hepatitis C, e con Evaristo Varo, presidente da Sociedade Española de Trasplante Hepático e xefe da Unidade de Trasplante Abdominal do Centro Hospitalario Universidade de Santiago. Pois, antes de nada, saludar a quen saludamos aquí a Moncho Veras. Bos días, que tal? Hola, bo día. Hola, bo día, Moncho. Para empezar contigo, poderías resumir brevemente cando e como comezou todo? Como é que chegamos a este punto así de chegar a un xuízo, no que, bueno, todo isto que está pasando agora mesmo? Bueno, seguro que Quique e Evaristo poderán ampliar ben a información, ¿no? Pero, bueno, todo empezou pola negativa. Bueno, primeiro pola existencia dun medicamento que podía curar a hepatite C, que antes non había. Non había medicamentos, pero con moitos efectos secundarios e que además moitos pacientes tiñan o virus resistente a ese medicamento, o interferón, co cual moita xente non se curaba, ¿no? Pues antes de que continúes, porque me indican desde controis que xa temos os outros dos convidados por liña telefónica. Quique Costas, bos días. Hola, bo día. Bos días, gracias por atender os micrófonos de Coac FM. Temos tamén a Evaristo Varo, creo, xa, pola outra liña. Evaristo, bos días. Hola, bos días. Hola, que tal, Evaristo? Mira, quería falar así un pouco tamén contigo, xa que estaba comentando Moncho. Ti es un dos especialistas da Asociación Batas Blancas que asina a denuncia presentada ante a Fiscalía contra Félix Rubial e Carolina González Criado. Por que se fixo esta denuncia? Sí, bueno, nosotros en la Asociación Batas Blancas, pues uno de los fines que hay es detectar cualquier digamos, por parte de la administración, cualquier maniobra o cualquier anomalía en el funcionamiento normal de la asociación. Entonces, yo como responsable de trasplantes del Hospital Clínico de Santiago, pues estábamos viendo que había una demora excesiva, incluso que no se correspondía con lo que ocurría en el resto de las comunidades autónomas, ya que tenemos relación con el resto de las unidades de trasplante y de enfermedades hepáticas del país. Y al ver esto, pues vimos que incluso había enfermos nuestros que estaban sufriendo una demora excesiva, incluso hubo alguna muerte, incluso tuvimos que intervenir directamente a la Consellería con la carta que enviamos para que se le diese un tratamiento después de pedirlo por vía normal en dos ocasiones, urgente, a un enfermo que fallecía a pesar del trasplante. Y visto esto, pues yo pasé toda la documentación, yo soy vicepresidente de Batas Blancas, al resto de los compañeros, lo analizamos y entonces presentamos una denuncia a la Fiscalía para que la Fiscalía investigara si había indicios de delito. Y bueno, después de 9 meses de investigar la Fiscalía y la Policía Judicial, pues presentaron la denuncia
por prevaricación, pero sobre todo la denuncia por homicidio por imprudencia profesional grave, ¿no? Vale, moi ben. Quique, mira, teño agora, falase dun antes e dun despois na entrada en vigor do Plan Nacional do Tratamento de Hepatitis. Poderías explicarnos esta cuestión? Que pasa? Sí, a ver, ese sí que é un asunto crucial, porque ademais, intencionadamente, desde a administración se está intentando confundir a xente, dando datos que se corresponden con períodos moi diversos, non? Vamos a ver, para que a xente entenda. Realmente, do que estamos a falar é do que ocorre desde xaneiro de 2014, que é cando a Axencia Europea do Medicamento aproba o uso como medicamento humano do sofosbuvir, do que se comercializou como Sovaldi, ata que o 1 de abril de 2015 entra en vigor o Plan Nacional, o Plan Estratégico Nacional para abordar a hepatitis C, que se chama, non? Por qué? Porque a partir de 1 de abril, todos os pacientes que están, digamos, nos estadios avanzados de fibrose hepática, que se clasifican de F0 a F4, non? Según grado de fibrose. Entonces, todos os pacientes que están con grados F2, F3 e F4 reciben o tratamento así que o médico yo prescribe, así que o especialista yo prescribe. Pero antes deso, desde que aparecen os novos antivirais de acción directa, o primeiro deles, insisto, de sofosbuvir, no mes de xaneiro de 2014, hasta que entra en vigor o plan, o que hai é todo un procedimento administrativo no que a administración autonómica, por unha parte, fixa uns criterios que non son criterios estritamente terapéuticos, porque son criterios que non coinciden sequera con aqueles que defende a comunidade científica, senón que son criterios para restringir a un número moi pequeno de pacientes o acceso a estes tratamentos. E mesmo así, a través de unha subcomisión que eles crean, criban aqueles pacientes para os que os seus médicos poden solicitar o tratamento, que son pacientes sempre en situacións moi graves, pacientes en situación moi grave. Entonces, a través de todo ese entramado que crean para restringir o acceso aos fármacos, ocorre, por unha parte, que se negan tratamentos que foron prescritos polos médicos, e por outra parte, que hai tratamentos que tardan entre 5 e 10 meses en chegar ao paciente, e como se trata de pacientes en situacións graves, como antes decía Evaristo, hai pacientes que morren en ese tempo de espera. En concreto, a Fiscalía detecta 8 mortes, é dicir, Batas Blancas coñecía directamente 2 casos de falecemento atribuíbles a ese retraso. Nos aportamos un caso a maiores que tamén figura na denuncia de Batas Blancas, e a Fiscalía, na súa investigación, atópase con outros 5 falecementos en circunstancias similares. E iso é o que se sustancia na denuncia da Fiscalía, que é unha denuncia por prevaricación administrativa e pola Comisión de Delitos de Homicidio, como ben decía Evaristo, de homicidio por imprudencia profesional grave, denuncia a que nos adherimos como parte en este procedimento judicial. Beso, Moncho, que estás tomando notas, cando queiras podes intervir. Eu teño outra pregunta para Evaristo. Evaristo, mira, lín en varias entrevistas que comentabas que os casos pasaban por 2 comisións, unha do hospital e unha da Xunta. Son un pouco kafkiano isto. Como pode ser? Podes explicarnos que isto das 2 comisións? Sí, indudablemente es una cuestión económica. Si no, no pasaría, o sea, pasa por la comisión intrahospitalaria una petición de fármacos, donde está la gerencia, la dirección médica, la comisión de farmacia, especialistas, y una vez que el tratamiento está, digamos, se le ha dado el visto bueno, entonces se pasaba a esa subcomisión especializada que a la vez pertenecía a la comisión farmacoterapéutica del Sergas. Vamos a ver, algo que ha dicho la administración pública, el que se seguían criterios médicos. Mire, si uno se va al DOGA, donde se habla de la creación de la comisión y de las subcomisiones, no tienen carácter vinculante en absoluto. O sea, estas subcomisiones no pueden ni contraindicar ni indicar
el tratamiento que ha realizado un médico especialista. Simplemente asesoran. La decisión la toma el político que está dirigiendo la comisión o la subcomisión. La firma y es el responsable directo de lo que ha ocurrido. Entonces, esto, como bien has dicho, es kafkiano total. O sea, no se entiende que una cosa que a un fármaco que ha prescrito un súper especialista de hígado, que además pasa por una supercomisión intrahospitalaria, donde está el servicio, la jefa del servicio de farmacia, donde están todos los profesionales que entienden de esto, incluso gestores tan importantes como son los gestores de nuestros hospitales, después tiene que pasar por una subcomisión de profesionales que en todo caso asesora, o sea, bajo ningún concepto tiene carácter vinculante, y eso lo dice claramente el DOGA. O sea, los responsables directos son aquellas personas que han firmado y han dicho que no al tratamiento o que han demorado el tratamiento. La subcomisión no tiene ningún carácter vinculante, como muy bien indica el DOGA, hablando de su creación. O sea, Evaristo, que estamos para que a xente, os nosos ointes o teñan claro, que neste caso prevaleceu a decisión administrativa sobre o informe ou a decisión médica. Totalmente, es que la decisión de la subcomisión, y lo dice claro y subrayado, o sea, no tiene carácter. La subcomisión, pues orienta, aconseja, pero en absoluto, o sea, quien toma la decisión definitiva es la administración. Entonces, me supongo que no quieren crear dolor ni crear muerte, indudablemente es un carácter de recorte pues económico, en el cual lo que quieren es recortar a costa de todo, y yo creo que a costa de vidas en este caso. Claro, no supieron, yo creo que no sabían, no calcularon en absoluto las consecuencias que iban a tener esa gran demora que se ha dado y que sin embargo no se ha dado en otras comunidades autónomas españolas, porque Galicia sigue siendo España, que yo sepa. Quique, o señor Rubial dixo en varias ocasións que este subcomité de expertos estaba conformado por profesionais de distintos hospitais galegos e destinado a avaliar individualmente as solicitudes de tratamento para emitir o seu criterio técnico. E dixo textualmente: rotundamente nego que houvese outro criterio que non fose médico, pero dende a plataforma asociativa de enfermos de hepatite denunciáchedes que polo menos un terzo destes 9 integrantes deste subcomité estaba integrado por políticos. De feito, sei que negáronse a dicir quenes formaban realmente este comité por cuestións de que ninguén se lles poidese votar en riba, pero vos dende a plataforma empezachedes a dicir os nomes. Podes, por favor, aclarar un pouquiño esta cuestión? Sí, vamos a ver, aí hai dúas cousas. Por unha parte, a súa negativa ou o seu empeño en manter esta comisión na clandestinidade, digamos, en canto a súa composición, é algo non só deliberado, sino que ademais contravén absolutamente o que establece a Lei de Procedimento Administrativo, a Lei 30.992, que establece que todos os cidadáns temos dereito a coñecer os nomes dos funcionarios e do persoal ao servizo das administracións públicas que xestionan os nosos expedientes e os nosos asuntos, ¿no? Claro, isto é especialmente relevante cando o asunto do que se trata é a vida, é dicir, non estamos falando de un permiso para facer unha fogueira de San Xoán, non? Claro, era unha vulneración evidente da lei. E por que se facía iso? Pois eu creo que basicamente para garantirse a obediencia dos membros desa subcomisión, no sentido de que ao non trascender os nomes dos clínicos, que eran 5 médicos e un farmacéutico, que tomaban estas decisións, digamos, non se sometían tampouco a crítica pública o reproche público de que podían ser obxecto polas decisións que adoptaban. E ese era o único trasfondo dese asunto, a única intención dese asunto. Eles insistían en que non, que o facían para preservar a independencia. Non, mire, precisamente a independencia se garantiza a través da transparencia, non a través do ocultismo, non? E por eso nos decidimos facer públicos quen eran os clínicos que participaban desa subcomisión, que facían, por tanto, as avaliacións como ben decías de Evaristo Varo, facían as avaliacións
de tratamentos previamente solicitados por especialistas que xa pasaran polo cribado dunha comisión hospitalaria que era unha comisión tamén plural a súa conformación. Claro, esa comisión era un pouco a pedra de toque de todo, porque naqueles amparaban para utilizar uns criterios moi restrictivos, criterios en moitos casos incluso diferentes dos criterios xa de por sí restrictivos que fixaba a Axencia Española del Medicamento, o decir, o Ministerio, para o conxunto, e eles a veces o restringían moito máis. Evaristo seguramente recordará o asunto curioso de cando nun momento determinado en que o laboratorio ofrece, e de novo aparece este trasfondo económico, ¿no? Nun momento dado o laboratorio ofrece para o conxunto do Estado, para o conxunto do Sistema Nacional de Salud, ofrece 300 tratamentos nos que só se pagaría a mitad da súa duración, é dicir, tratamentos de 24 semanas nos que a Sanidade Pública paga 12 semanas e as outras 12 as ve gratuitamente o laboratorio. O laboratorio. Sí, exactamente. Bueno, pois en ese momento, eles inventanse un novo criterio que Evaristo recordará perfectamente, que é o de que só se poden facer solicitudes para pacientes en lista de espera para retrasplante, é dicir, pacientes que xa foran trasplantados, que se deterioraran de novo como producto da actividade do virus da hepatite C e que necesitaban un segundo trasplante. E claro, ese criterio non figura en ninguna parte, non estaba en ninguna guía, non estaba nos criterios do Ministerio, non estaba en ninguna parte. E o fixan eles de repente e en ese momento deixan de tramitar todas as solicitudes de todos os pacientes que sí cumplían os criterios anteriores e se centran exclusivamente nos pacientes que cumplen este novo criterio a fin de conseguir un abaratamento no custe deses tratamentos. En fin, Cale, é complicado. Sí. No, Quique, lo que dice Quique es verdad. Esos enfermos podían ser 3 al año en Galicia. Ajá. Por eso se hicieron restrictivos. Y como dice Quique, en España, en el resto del territorio del Estado español, había 3 supuestos, que era lista de espera de trasplante, que era pacientes con recidiva del virus C después del trasplante, o bien enfermos con cirrosis avanzada que tenían unas expectativas de vida menor a 1 año. Aquí en Galicia se hizo un criterio único diferenciado para dar muchos menos tratamientos respecto al resto del Estado español. Y de hecho, ya le digo que los retrasplantes por virus C podían ser 3 o 4 al año, mientras que la lista de espera podían ser probablemente a lo mejor 40 o 50 pacientes, cuando en el resto del Estado español se estaba dando esa indicación. Esto significa que había algún criterio totalmente restrictivo, porque ¿por qué en Galicia se hizo algo diferente a lo que se hizo en el resto de las comunidades autónomas? Ojo, y lo que he dicho, y lo que ha dicho Quique, es lo que recomendaba, que eran restrictivos, pero era lo que recomendaba la Agencia Española del Medicamento, o sea, el Ministerio de Sanidad del Estado español, recomendaba eso, y eso fue lo que hicieron en otras comunidades autónomas, excepto en Galicia, que se hizo algo totalmente, como decía tu compañera, kafkiano y de locura, ¿no? Que fue restringir tanto que, bueno, no calibraron las consecuencias. Vale. Sí, Moncho, quere... De todos modos, hai que decir que o que estaba facendo o Partido Popular tanto en Madrid como aquí en Galiza era o que estaba facendo habitualmente. O sea, que sucede? Que houve un montón de xente que estaba loitando pola súa vida que lle saiu respondona e saíuses mal. O sea, estamos falando agora desto porque houve unha movilización importantísima en todo o Estado de pacientes, familiares, amigos e xente en alrededor da hepatite C que fixo cambiar as decisións políticas. Pero a decisión política inicial de decir, estes son os cartos que hai e o resto, pues, que morran se fai falta ou que pase o que sexa, era o que facían habitualmente con todo. Eso foi o que sucedeu, non? O sea, que podemos pensar que inventar trabas burocráticas para non prescribir medicamentos ou non darte certos tratamentos é algo máis habitual do que podemos pensar. Bueno, durante todos estes anos realmente as decisións foron habitualmente, tanto en sanidade como en educación como en outros tipos de servizos, estes son os cartos que hai, con estes cartos aténdese o que se pode atender e o resto queda sen atender. Aquí en sanidade o que estamos falando é
moitas veces da vida das persoas. En concreto, en hepatite C é tan obvio e tan visible que por eso ao final tiveron que cambiar as decisións. Quería apostillar o que decía antes Moncho da importancia que tiveron no cambio de actitude das autoridades, as movilizacións. Quería apostillar con un dato, e este é un dato confirmado pola propia Consellería. En todo o ano 2014, nos 12 meses do ano 2014, se dan tratamentos cos novos antivirais de acción directa a 343 pacientes en todo o ano 2014. De xaneiro a marzo, de 1 de xaneiro a 31 de marzo de 2015, se dan 376. É dicir, se dan moitos máis tratamentos só no primeiro trimestre de 2015, cos mesmos criterios, teóricamente, que en todo o ano 2014. E iso, evidentemente, foi froito da presión social e a presión política. Non é que, de repente, se encendese a luz e dixeran vamos dar medicamentos ás gallas. Non era ese o tema, non? E claro que detrás de todo isto está o asunto que nos viñamos berrando continuamente, que era os recortes matan. E que os recortes matan deixou de ser unha consigna para convertirse nunha verdade que defende a propia Fiscalía. É dicir, unha verdade que se sustenta na propia documentación que o Sergas aporta a requerimento da fiscal. Iso que se vai xulgar realmente. Vale, Evaristo, unha preguntiña máis. Cantos pacientes hai agora mesmo afectados por esta enfermidade en Galicia? É dicir, cantos hai e cantos teñen tratamentos? Cantos están na situación de non haber recibido o tratamento todavía, porque morreron xa, como dicía aí Quique, morreron xa 8 persoas, pero cantas están aínda que xa non lles chegou o tratamento a tempo? No, vamos a ver, desde que se hizo el plan nacional, y Quique lo ha dicho claramente, desde que se puso en marcha el plan nacional del virus C, desde luego se están dando a los pacientes hasta con más de F2 los tratamientos, el escenario ha cambiado y como han dicho tanto Quique como Ramón, esto es algo que tiene que ver con la presión que se ha hecho a nivel social de las plataformas de virus C, de las plataformas de defensa de la sanidad pública y desde luego eso es lo que ha hecho que cambie, ¿no? Es como dice Quique, que no se le encendió la luz a nadie. Lo que sí me gustaría apostillar, y creo que es esto algo muy interesante, porque he visto algunos artículos de opinión en la prensa en la cual dicen que, bueno, tampoco es para tanto, que se dieron muchos tratamientos, que la mortalidad, que la curación era un 90%, que tampoco era un 100%. Yo les quiero decir a esas personas, periodistas insignes e importantes, que cuando uno no se le da un tratamiento que tiene una efectividad del 90% de curación, uno está cambiando el 90% de curación por el 0% de curación, o sea, por el 100% de mortalidad. Si uno no da un tratamiento con esa efectividad, uno lo está condenando a muerte. Digan lo que digan, o sea, aunque tuviese un 50% de curación porque fuese una subpoblación especial de virus C que tuviese peor respuesta al virus. Si uno no le da el tratamiento, lo condena a muerte 100%. Si se lo da, le das un 50% de supervivencia. Estamos hablando que lo que se ha hecho es algo muy grave. ¿Y confiáis en que ahora todo este proceso servirá para que esto non volva a suceder? Decides, o sea, decir, agora, como xa falamos, gracias a vos cambiaron a toda esta movilización, xa cambiaron as cousas, apareceu este plan, pero cal é o seguinte paso agora, despois do suízo e despois de todo o que está a suceder agora mesmo, que pensades? Bueno, sí, desde o punto de vista dos pacientes, o seguinte paso é que se poida tratar a todas as persoas que están infectadas polo virus de hepatite C. De momento, ainda temos unha restricción que tienen que ser pacientes en grado de fibrose 2 en diante, ou poden ser pacientes de fase 0, de fase 1, que teñan do que se reúnan unha serie de circunstancias específicas, non? Bueno, nos entendemos que efectivamente de entrada había que empezar por tratar os casos máis graves, pero na medida que esa poboación se vai
se vai reducindo, vai sendo tratada, hai que empezar a ampliar a posibilidade de tratar a todo o mundo. É dicir, ningún médico se plantexa cando vai un enfermo con a infección de urina esperar a que se agrave a súa situación ou a que se lle perxudique un ril antes de tratalo, non? É dicir, dalle antibióticos se intenta que desapareza a infección. Entonces, esta é a situación a que temos que chegar con o conxunto dos pacientes de hepatite C desde o punto de vista das asociacións de pacientes, non? E no que respecta ao procedimento judicial, bueno, a ver, o dereito penal é un dereito moi interpretable e é moi limitado, é dicir que hai que chegar a demostracións concluintes e obxectivas de relación causal entre un feito e outro, neste caso entre o retraso na medicación e a morte do paciente. Iso conseguiremos ou non o conseguiremos, pero para nós, máis algo de que evidentemente queremos que se depuren as responsabilidades penais que hai no asunto, hai outro efecto para nós prioritario en este proceso, que é que se coñeza públicamente a verdade, que se saiba como se xestionou isto. E independentemente de que caemos ou non o reproche penal, máis algo de quen salga xulgado ou tal, que a xente sepa o que ocorre. Exactamente, o que pretendemos é que independentemente do reproche penal, haxa un reproche social que non permita que este tipo de políticas volvan a implantarse por ningún goberno, sexa quen goberne, da cor que sexa. Nos o que non queremos é que se volvan a producir situacións como esta con ningún grupo de pacientes, non só de hepatite C. Moi ben, moitísimas grazas, Quique, moitísimas gracias por atender os micrófonos de Quack FM. A verdade é que foi unha entrevista interesantísima e esperemos que valese polo menos para que a xente que nos escoita a través da radio ou a través da nosa página web que lle chegase perfectamente esta información, para que estén todos perfectamente, que sepan o que ocurre. Moitísimas gracias aos dous. Muchísimas grazas a vos. Un abrazo a Evaristo e un abrazo a Moncho. Un abrazo, Quique e Moncho, un abrazo. Unha aperta. Venga, chao, hasta luego.